Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Arriba los pobres del mundo. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Estemos todos unidos, viva la internacional. Señor presidente, cuente conmigo y conmigo y conmigo por los que cayeron, por los que han sufrido. Colombia despierta, la oligarquía es mi enemigo. Desde el monte, desde el río, desde el pueblo que no olvida, se levantan con su grito los que en sombra resistían. Desde el campo hasta las fábricas, en las calles retumbando, va el clamor de los obreros. Es el pueblo que está hablando. Nos vieron de espaldas, vencidos sin fe, pero en nuestras manos crecía el poder. Si el pueblo se alza, la historia es su voz, se abren las puertas de un mundo mejor. Señor presidente, cuente conmigo y conmigo y conmigo por los que cayeron, por los que han sufrido. Colombia despierta, la oligarquía es mi enemigo. Los tambores van marcando el compás de nuestra historia, las banderas van ondeando con el sol de la victoria. Los que ayer fueron callados, hoy se escuchan en la plaza. Ya no piden, ya no ruegan, hoy el pueblo es quien avanza. Bueno, y le damos la bienvenida a toda la querida audiencia del programa radial Voz Educadora, la voz de los sin voz, programa del colectivo de maestros de Bogotá, Leonardo Posada, William Agudelo. Hoy en nuestra emisión número 700, con más de 15 años en resistencia y lucha por los derechos del magisterio y el pueblo colombiano. Esta semana queremos resaltar el rechazo a todo tipo de violencias en el país y en el mundo, especialmente a través de los discursos y la manipulación en la información de los medios masivos de comunicación de la oligarquía, inyectando resentimiento y odio al debate nacional, alimentados por violencia política, por narcotráfico, conflicto armado, oportunismos políticos y la corrupción. Estos discursos violentos, es bueno recordar, han dejado en Colombia una historia plagada de masacres, asesinatos, desplazamientos y despojo, así como el genocidio de la Unión Patriótica y atentados en contra de candidatos presidenciales tales como en 1914 Rafael Uribe, Jorge Eliezer Gaitán en 1948, Jaime Pardo Leal en 1987, Luis Carlos Galán en 1989, Bernardo Jaramillo Osa en 1990, Álvaro Gómez Hurtado en 1995, así como más de 5.000 líderes asesinados de la Unión Patriótica en el genocidio de la UP. Así que por todo lo anterior es importante retomar los estudios de la historia en el currículo de los colegios y en las universidades para desarrollar un pensamiento crítico que permita abordar la realidad de la sociedad y poder transformarla, garantizando la verdad, la justicia y la reparación, es decir, un cambio hacia una sociedad democrática con justicia social y en paz. La CUT, FECODE y ADE mantienen el compromiso, trabajo y respaldo con los vientos de cambio en Colombia y mantienen en alto las banderas de la defensa e impulso de las reformas sociales por una educación científica y humana. Las calles se llenan de luz otra vez, ya no nos callan, ya no nos vence, la patria despierta y el pueblo sentencia. Bueno, y acompañados por la canción Señor Presidente, cuente conmigo, himno de unidad y lucha popular, de ritmos revolucionarios, vamos dando por inicio nuestro programa en el día de hoy en Voz Educadora, la voz de los sin voz,
abriendo caminos en la comunicación alternativa. Bienvenidos. Si el pueblo se alza, la historia es su voz, se abren las puertas de un mundo mejor. Señor presidente, cuente conmigo. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Informe distrital. Informe distrital. Informe distrital. Luis Alexander Hurtado, secretario de Comunicaciones, Prensa y Propaganda de la ADE. Muy buenos días, compañeros y compañeras del Magisterio Distrital y Nacional. Reciban un fraternal y combativo saludo en nombre de la Secretaría de Comunicación, Prensa y Propaganda de la ADE y del colectivo de maestro Leonardo Posada, William Agudelo. Desde el panorama internacional, la memoria rebelde de Fidel Castro, con la revolución todo, contra la revolución nada. En su natalicio número 99 sigue inspirando la lucha antiimperialista y la unidad latinoamericana. A 80 años de Hiroshima y Nagasaki se recuerda que el imperialismo no duda en usar la ciencia para la devastación. En Gaza, Israel asesina periodistas para silenciar la verdad, mientras Estados Unidos, bajo Donald Trump, redobla su ofensiva neocolonial contra los gobiernos soberanos de la región, blindando a sus aliados de la ultraderecha y atacando con todo a la alternativa multipolar. Frente a esta injerencia, los pueblos reafirman soberanía, solidaridad y resistencia. En el panorama nacional, frente a la amenaza injerencista de Estados Unidos contra Venezuela, Petro advierte que agredir a Caracas es atacar toda Latinoamérica, llamando a defender la soberanía. En 3 años del gobierno del cambio, se redujo la pobreza, la inflación, se amplió los programas sociales, avanzó en reformas pese al sabotaje de las élites y los medios. La paz total ha salvado vidas, aunque persisten retos. Juan Carlos Monedero instó a consolidar el pacto histórico como un partido de movimientos con claridad ideológica, formación política y conexión real con los movimientos sociales para disputar la batalla cultural al neoliberalismo. Unidad, calle y coherencia serán claves para el cambio en el avance del 2026. Con la fuerza del pueblo y el pacto histórico, la profe María Eugenia Londoño al Senado. Justicia, dignidad y paz. Es tiempo de los que luchan. En el contexto sindical, la crisis social, ambiental y política que vive Bogotá por cuenta de la administración de Carlos Fernando Galán golpea la educación pública, aulas deterioradas, violencia creciente y el doloroso asesinato de estudiantes ante el silencio cómplice del alcalde y de la Secretaría de Educación. Mientras ignoran esta estrategia, decretan días de duelo, evidenciando su sesgo y desprecio por la vida de nuestros jóvenes. En paralelo, persiste la ofensiva antisindical, descuentos ilegales y desconocimiento de lo acordado. El 11 de agosto, la ADE, junto a FECODE y la CUT, en Mesa Nacional, defendiendo la dignidad docente, lograron nueva reunión el 25 de agosto para exigir la devolución de los dineros y garantías plenas a la protesta social. Te convocamos a ser parte de las actividades de lucha que construyen la escuela, la dignidad y el territorio. Rumbo a la Asamblea Nacional Constituyente. Convocamos al magisterio a sumarse activamente al impulso de esta apuesta popular. Es la hora de que el pueblo, en las aulas, en las calles, se haga escuchar. Mesas de trabajo con rectores y rectoras 19 de agosto desde las 7 de la mañana en el auditorio Eduardo Umaña Mendoza. Mesas de trabajo con coordinadores y coordinadoras 2 de septiembre desde las 7 de la mañana en el auditorio Eduardo Umaña Mendoza. Curso para el concurso de ascenso y reubicación. No te quedes por fuera. Es indispensable que te inscribas en las redes oficiales de la ADE. Este curso es exclusivo para nuestros afiliados. Diplomado de Derechos Humanos. ADE UPN. Cupos limitados. Ya están abiertas las inscripciones. No pierdas la oportunidad de formarte en derechos humanos de manera crítica y transformadora. Maestros y maestras de Bogotá, participamos activamente de la 12ª Asamblea Pedagógica Distrital y del 3er Congreso Pedagógico Nacional. Construyamos juntos el presente y el futuro de la educación pública, popular, transformadora. No dejes de inscribirte. Inicia la entrega de boletas al gran sorteo sindical y desde allí no dejes de reclamar tu sombrilla sindical. Sintoniza, comparte y participa de Voz Educadora, el espacio del magisterio combativo. Nos mantenemos en solidaridad con los pueblos que resisten. Viva Palestina, Líbano y Yemen. Cuenta con nosotros para visitar tu colegio y construir juntos una educación digna y justa.
Les habló Alexander Hurtado, secretario de Comunicación, Prensa y Propaganda de la ADE, docente orientador del decreto 1278. Somos el colectivo de maestros y maestras. Leonardo Posada, William Agudelo. Con el amor por la vida venceremos. William Agudelo vive. La lucha sigue. Voz Educador. La voz de los sin voz. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Voz Educador. La voz de los sin voz. Pullas, muchas pullas a la circular 005 de la Secretaría de Educación, que desconoce y pretende modificar el decreto nacional 0277, imponiendo ampliación de jornada laboral para los docentes. Este alcalde bogotano y su Secretaría de Educación se cree que tienen más poder que el presidente de la República. ¿Qué tal? Pullas, muchas pullas, recontra pullas a la contratitis extrema de la Secretaría de Educación y su alcaldía, enviando personas a los colegios a decir a los profes que el agua moja. ¿Qué tal? Pero qué plática tan desperdiciada, solo para pago de favores electorales. Pullas, muchas pullas a la extrema derecha colombiana en cabeza del Centro Democrático, que incita al odio y la venganza tras la muerte de Miguel Uribe. Pero cómo se nota que todo fue fabricado por ellos para sacar réditos políticos. El luto como una estrategia política. Pullas, muchas pullas, recontra pullas al expresi Uribe, quien hace un tiempo trataba de ladroncito al señor de la Espriella por haberle disque robado plata a Mancuso, y ahora lo manda de candidato a la presidencia 2026. Y es que este cucho ya no sabe ni lo que dice ni lo que hace. Sí, pero no. Pullas, muchas pullas a la parafernalia montada por la derecha colombiana en el funeral del otro Uribe. Les salió mal la estrategia y ahora buscan culpable. ¿Qué tal? Pullas, muchas pullas, recontra pullas al ataque israelí dirigido a la tienda de campaña en la entrada del hospital de Al-Shifa el 10 de agosto. El Estado sionista eliminó a todo el equipo del medio de comunicación Al Jazeera en Gaza. Pullas. ¡Vivas! Vivas. Muchos vivas a la organización sindical FECODE, que siempre está al frente de la defensa de los derechos del magisterio en reuniones y en mesas de negociación con el gobierno nacional. ¡Viva FECODE! ¡Vivas! Vivas, muchos vivas a los miles de médicos y médicas quienes arriban a recónditos lugares de la geografía nacional llevando servicios de salud a millones de colombianos que estaban abandonados por el Estado. Ese es el gobierno del cambio llevando salud primaria a los más necesitados. ¡Vivas! Vivas, muchos vivas a la radicación en el Congreso de una propuesta legislativa que busca regular la actuación de las empresas para proteger los derechos humanos en el país. Reparación integral a las víctimas y justicia efectiva sin impunidad. ¡Vivas! Vivas, muchos vivas al 10º Foro Internacional de Víctimas. Aquí, la alegría de la lucha por los derechos de cientos de víctimas provenientes de diversos estados de Venezuela, varias provincias del Ecuador y de países tan lejanos como Australia, Noruega, Suecia, Argentina y Canadá. ¡Vivas! Vivas, muchos vivas al comunicado de prensa emitido por Gustavo Petro tras las acusaciones de la derecha en la muerte del señor Miguel Uribe.
Y es que Petro le cantó la tabla a los expresidentes y les sacó los trapitos al sol. Ya era hora. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Informe Nacional en Voz Educadora. Informe Nacional con María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE. Voz Educadora. Ley 2528 del 4 de agosto del 2025, por medio de la cual se aprueba el convenio 190 sobre violencia y acoso. Este fue adoptado por la Conferencia 108 de la OIT. La ratificación del convenio 190 de la OIT por el Congreso de la República es un paso histórico para promover entornos laborales seguros, respetuosos y libres de violencia y acoso. Reconocemos la gran labor de la exministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez Ríos, quien en febrero de 2024 presentó el proyecto de ley para la ratificación del convenio 190 de la OIT, quien en una amplia exposición de motivos argumentó que el trabajo digno debe permitir la equidad laboral, el enfoque de género y debe ser libre de violencia y acoso. Y es que la paridad es una política del cambio, por nuestros derechos políticos, por el cierre de brechas, por una vida laboral sin acoso. Miremos cifras. En el 2025, la representación de mujeres en el Congreso de la República está alrededor del 30%. Con base en la población electoral, se considera que existe subrepresentación de las mujeres. En el Ejecutivo, en el Gobierno, las mujeres representan el 40% en su composición. En FECODE, con 220.000 mujeres maestras, se aprueba la política de igualdad y la ley de cuotas. Avanzamos por nuestros derechos políticos y por nuestro derecho a la transformación. Y por eso valoramos de manera importante y en coherencia la gran consulta popular del Pacto Histórico. Esta se llevará a cabo el 26 de octubre del 2025 para que se profundice el cambio, para que se fortalezca la democracia y el poder popular, para que se fortalezca y profundice la unidad. Por eso allí levantamos nuestra voz y propondremos nuestro nombre para participar en la primera consulta popular del Pacto Histórico. Que se escuchen nuestras voces porque la unidad es la victoria. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, tenemos a la voz del análisis con el profesor José Ramón Llanos, con su comentario titulado Gato por liebre a propósito de los últimos sucesos en el país. Así que le damos la bienvenida, profesor Llanos. Buenos días a todas las maestras, maestros y radioescucha de la Voz Educadora. En esta ocasión el comentario pudiera titularse Gato por liebre. Y en efecto, quieren convertir a un gato en una liebre. Me refiero a que el asesinato de Miguel Uribe Turbay, la prensa corporativa, la prensa burguesa, quiere presentárnoslo como un héroe, como un batallador por la democracia y la igualdad en Colombia. No hay tal. Él precisamente estaba ensayando encuentros y discursos para posicionarse como candidato a la presidencia de la República. Si no hubiera sido asesinado, probablemente se hubiera destacado como uno de los líderes con posibilidades de llegar a la presidencia de la República. De haber llegado a la presidencia de la República, si no hubiese acontecido lo ocurrido, sencillamente el pueblo colombiano seguiría padeciendo en la extremada desigualdad en que hoy padece. Por esa razón, los demócratas tenemos que emplearnos a fondo para impedir que se siga manipulando a la opinión pública colombiana, para impedir
que se conviertan mentiras en verdades, que se trate de presentar a figuras democráticas como lo que son, como lo que no son, o sea, sencillamente pertenecientes a la clase explotadora colombiana, que tiene sumido en la extrema pobreza al pueblo colombiano, que ha condenado a que este país siga hoy prisionero en las garras del imperialismo norteamericano, que hoy el país no se vea perspectiva de cambio. Por esa razón, los demócratas tenemos que emplearnos a fondo para que no se nos meta ese gambito. Por esa razón, nosotros, desde las ondas de la voz educadora, tenemos que invitar a los maestros y maestras a que aprovechen las aulas de clase para que en Colombia la opinión pública en general diferencie rápidamente a sus verdaderos enemigos y los diferencie de los amigos, de los demócratas, de todos aquellos luchadores que queremos que en este país campee la democracia. Por esa razón, invitamos a los maestros y a los demócratas a que nos unamos y hagamos un gran frente pro democracia, que hagamos un frente que haga posible sembrar más igualdad y darle a los jóvenes que vegetan hoy oportunidades para que salgan adelante y cambiar la faz miserable de la patria por una patria verdaderamente democrática con amplias oportunidades para todos, y en esa forma se consolidará una verdadera democracia en Colombia. Hasta el próximo domingo. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Señor presidente, cuente conmigo. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, tenemos la voz de la literatura con el compañero Manuel Chamorro, quien nos trae en el día de hoy el libro Antología Íntima del escritor chocoano Hugo Salazar. Así que bienvenido, Manuel. Carlos, buen día. Al magisterio colombiano, un saludo sentipensante. La narrativa, en particular la poesía en el departamento del Chocó, ha tenido relevancia por su valor y fuerza para defender su cultura, denunciar su situación social. De ello son ejemplo Arnoldo Palacios y su libro Las estrellas son negras, Ángel Caicedo Mena, autor de 20 poemas y un grito, Alfredo Banín Romero escribió Cimarrón en la lluvia. Quizá hayan muchos más que debo conocer. Hoy quiero compartir el libro Antología Íntima de Hugo Salazar Valdés. Hugo nació en Condoto en 1922 y murió en Cali en 1977. Estudió literatura en Popayán y vivió en varias ciudades del sur colombiano como en Cali, Pasto, Buga y Tuluá. Se desempeñó como subdirector de la Biblioteca Nacional, director de Cultura Popular y de la revista del Teatro Colón y jefe de Extensión Cultural del Ministerio de Educación. Quienes lo conocieron como docente escriben que era muy admirado por sus clases dinámicas e interpretativas en las que pronunciaba la poesía con una puesta en escena cargada de ritmo y emocionalidad, a la manera de las gitanjáforas de los autores negros del Caribe. Por ello, uno de los poetas admirado fue Nicolás Guillén. Sus raíces son su dispositivo para que su poesía evoque el paisaje chocoano donde la selva, los puertos, los ríos y el mar juegan un papel central en su obra. Antología Íntima fue publicada en 2010 por el Ministerio de Cultura. Esta antología es un inventario poético realizado por su autor poco antes de su muerte. Incluye obras desde finales de los 40 hasta los 70 y fue concebida como una revisión final de su trayectoria. La antología materializa su voz como poeta excéntrico del Pacífico, puente entre la invisibilidad del negro y la visibilización literaria. El libro lo compone en 4 partes. La primera, Sonetos Talíacos, título llamativo para los 14 sonetos de 14 versos cada uno. Quizá Talía, la musa de la poesía, inspiró al poeta. La segunda, 11 elegías. La tercera, El mar vibronte, y la cuarta, Musa ubicua. De El mar vibronte les comparto el poema titulado El mar vibronte, el número 1. Este es el mar, acuático delirio, cementerio de ríos suicidas que se buscan, lámpara torrencial de espumados sollozos, viejo solar brumoso de obreras lejanías, su barba de sal sabe circunvalar la tierra, es amistoso abismo con sus hombros veleros y su esplendor bilingüe de orfebre y hortelano. Solazado en su lecho de claridad materna, se oye bajo el remero voraz de su pelícano, fabulosa bodega de ambulantes
tesoros. El mar es espejo sonoro del poeta. Acuarelista, ileso de comunes paisajes, decora su esmeralda de cunas y sepulcros, y porque nadie pueda penetrar su secreto, se refugia en la cámara de caracol invicto. Flores de edad metálica a sus islas orquestales reconstruyen el eco seglar de las sirenas. Renovador eterno es tambor de las olas, porque su estudio sea el templo de la música. La tarde multitodo de mural y pañuelos, en el bar del crepúsculo despide las gaviotas. Atraca lento el barco cargado de luz muerta. El corazón es flujo del mar que no termina. El poema reconoce el mar más allá de lo natural, como escenario histórico, económico y cultural universal. Vibronte es la dualidad social entre lo humano civilizador y la naturaleza salvaje, entre el mestizaje y lo aborigen, entre el mar y la tierra. Pero el mar se refugia en la cámara del caracol invicto para proteger su secreto, igual que los pueblos preservan sus tradiciones y saberes frente a procesos coloniales o globalizadores. Colegas, un viaje poético por Hugo Salazar Valdés significa ver que el corazón es flujo del mar que no termina. Que el corazón es flujo del mar que no termina, que no termina. Voz educadora. La voz de los sin voz. Actualidad. Actualidad. Es ruin y bajo utilizar la muerte de Miguel Uribe para hacer política con discurso de odio. El exgerente de Relaciones Públicas de la petrolera Perenco aceptó ante la Jurisdicción Especial de Paz las relaciones de esta empresa con grupos paramilitares. Médicos pediatras denuncian la falta de pago por la empresa social del Estado UNA en el departamento del Atlántico. El DANE en su último informe señaló que 1.600.000 personas salieron de la pobreza extrema. El gobierno nacional, a través de la Agencia Nacional de Tierras, entregó 6.000 hectáreas a familias de campesinos en Tierra Alta, departamento de Córdoba. El director de Desarrollo señaló que la confianza del consumidor colombiano ha aumentado de manera sostenida. En el funeral de Jaime Garzón, hace 26 años, no decretaron día de luto nacional o regional. No hubo pantallas gigantes, pero hubo una multitud de pueblo acompañándolo. Despierta, la oligarquía es mi enemigo. Desde el monte, desde el río, desde el pueblo que no olvida, se levantan con su grito los que en sombra resistían. Bueno, y desde el programa radial Voz Educadora, el colectivo de maestros de Bogotá, Leonardo Posada, William Agudelo, seguimos impulsando los vientos de cambio en Colombia. Vencidos sin fe, pero en nuestras manos. Rechazamos la manera dictatorial en la que el alcalde Galán y su Secretaría de Educación siguen persiguiendo y amenazando al magisterio colombiano, negándole su posibilidad a ejercer el derecho a la movilización y a la protesta. Y continúa el proceso de unidad popular en la ciudad de Bogotá con las organizaciones sociales, políticas, sindicales y populares en contra de las políticas públicas de Galán, que sume a la ciudad en una crisis en todos los temas, como en el agua, en la salud, en la seguridad, en la movilidad, el medio ambiente y en otros temas más. El pueblo es quien avanza, las manos sobre. Preguntas, aportes o sugerencias a vozeducadora@gmail.com. Ubíquenos en Facebook, en YouTube con Voz Educadora. Un feliz resto de domingo y un abrazo para todos y para todas. Chao, chao. Por los que cayeron, por los que han sufrido. Colombia despierta, la oligarquía es mi enemigo. Marchamos un día con fuego en la piel, el hambre y la rabia temblaban también, la plaza gritaba justicia. Voz Educadora.
Maena ni Guamguete ni Guambus educadora un Guamguachin Ramnamo Notiguan Yo Bogotá. La voz de los sin voz. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres del mundo.